necesito que me informen si me escuchan y si ven mi pantalla. Sí, buenos días, doctor. buenos días, doctor. Ok, perfecto. ¿En qué nos quedamos ayer, verdad? Reflejos oculocefálicos. Oculocefálicos. ¿Vimos esto del tallo? Sí. 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 Ahí vamos a empezar escala de coma de Glasgow, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, pues la escala de coma de Glasgow, aunque hay varias escalas que se pueden utilizar, es popular. Además, la más sencilla, la más popular, esa opción de utilizar una escala que conocen en todo el mundo como la más importante, y fue creada por dos neurocirujanos, Tesdal y Jenner, en la Universidad de Glasgow, en Escocia, en el Reino Unido, desde 1974. Ellos hicieron una escala en la que pudieron monitorizar a pacientes que tenían traumatismo craneoencefálico. Sin embargo, pues bueno, en la actualidad se utiliza para cualquier paciente en estado crítico, en estado de coma, por causas metabólicas, vasculares, y no necesariamente traumatismo craneoencefálico. Desde 1977 se le dio un valor numérico, que es el que manejamos ahora y que vamos a ver en un segundo, y en donde pues, prácticamente es una escala que se utiliza en todas las unidades de triage para pacientes de urgencias o pacientes de terapia, para ir midiendo el nivel de conciencia y no necesariamente determinar la magnitud del daño, pero sí el estado clínico del paciente. Es una escala cambiante, o sea, no se puede hacer una vez y ya, sino que se tiene que ir haciendo periódicamente para ver la evolución, ya sea buena o mala, del paciente, y poder tomar determinaciones en cuanto a cambios de manejo. La ciudad de Glasgow es una ciudad muy antigua que se encuentra en el norte del Reino Unido, capital de Escocia. El hospital, pues es un hospital también muy viejito, pero no deja de ser muy importante. El hospital donde pegado precisamente a la universidad, esta es la universidad y ese es el hospital. Y estos son los neurocirujanos que escriben la escala de Glasgow, que lleva su nombre por la ciudad donde radican. Y bueno, esta escala tiene 3 parámetros que vamos a revisar en una forma breve, en donde el primer parámetro corresponde a lo que sería la respuesta ocular, es decir, si el paciente tiene los ojos abiertos en forma espontánea, le voy a poner 4 de calificación. Vamos a suponer que el paciente no tiene los ojos abiertos, está con los ojos cerrados, pero ustedes le abren sus ojos y los abre a la respuesta verbal, y entonces le pondré 3 de calificación. Si no los abre con la respuesta verbal, entonces aplico un estímulo doloroso. Puede ser cualquiera, pero bueno, vamos a aplicar una maniobra que es la maniobra de Foix. Se dice Foix, pero se escribe así porque es francés. Entonces, eso consiste en apretar con la yema del dedo pulgar el nacimiento de la ceja sobre el huesito del arco de la órbita. Si quieren, ahorita lo pueden hacer ustedes para que vean exactamente el sitio. Aprietan con su yema del dedo el nacimiento de la órbita, ahí de la ceja, y van a percibir dolor. Esa maniobra para producir dolor se llama Foix. Y el paciente, si abre los ojos con el estímulo de dolor, entonces le pongo 2 de calificación. Si a pesar de eso no abre los ojos, entonces le pondré 1 de calificación. Y guardo este dato para pasar al segundo parámetro, que es la respuesta motora. En la respuesta motora, igual. Señor, enséñeme 2 dedos. Y el paciente mueve su brazo y me enseña 2 dedos. Entonces tengo 6 de calificación porque obedece en la movilidad.
Si no me hace caso, aplico la maniobra de Foix, y si el paciente con su mano localiza al agente agresor, que en este caso es mi mano, y con su mano agarra mi mano y me la quita, eso sí ya voy a ponerle 5 de calificación. Si tomo en cuenta para el siguiente, que es retirada, la misma maniobra de Foix, entonces al aplicar el estímulo, el paciente no usa su mano para quitar mi mano, sino que solamente voltea su cara rápidamente a otro lado o voltea su cabeza. Eso implicaría la respuesta de retirada. La retirada le pongo 4 de calificación. En el ejemplo que están viendo acá, lo estamos viendo con con el estímulo que hacemos al aplicar dolor en uno de los dedos del paciente. 4 de calificación. Te voy a poner 3 de calificación cuando tenemos una flexión forzada. O sea, 3, ya sea con estímulo doloroso o sin él, el paciente hace esto, tiene una flexión forzada que también se le llama decorticación, y ahí nada más tiene 3 de calificación. Si en lugar de flexión hace hiperextensión, también se le llama descerebración, y vamos a ponerle 2 de calificación. Y si de plano no hay ninguna respuesta, le pondré 1 de calificación, y eso lo sumo ya también a el parámetro anterior. El último parámetro es la respuesta verbal. La respuesta verbal va también del 5 para abajo, y tengo, por ejemplo, señor, ¿en qué año estamos? Y el señor me contesta, en el 2020. Su respuesta es orientada y le pongo 5 de calificación. ¿En qué año estamos? Y me dice 2010. Bueno, me contestó un año, pero está confusa, entonces es 4 de calificación. ¿En qué año estamos, señor? Y él me habla y me dice, mamá, ayer, coche. Habló muy claramente, pero palabras que yo no le pedí. Así que su respuesta es inapropiada y le pondré 3 de calificación. Si al preguntarle algo su respuesta es incomprensible, como sonidos guturales o como que arrastra la lengua, etcétera, 2 de calificación. Y si no responde absolutamente nada, 1 de calificación. Como pueden ver, al final medimos los 3 parámetros, y los 3 parámetros me dan una calificación mínima de 3, y una calificación máxima de 15 puntos. Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, vamos a ver adelante, porque es bueno tener esta puntuación, que además vamos a ir siguiendo paulatinamente conforme va pasando la evolución clínica del paciente. Aquí está lo mismo, nada más en una tablita, para ver la apertura ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal, y los puntos que se pueden obtener para alcanzar, como ya vimos, de 3, además el paciente más amoladito, o 15, que es el Glasgow normal. Junto con lo que ya platicamos del tamaño o la respuesta de la pupila puntiforme, pequeña, anisocoria, o pupilas medianas, etcétera. Junto con eso, perdón, se me cayó el micrófono, pero junto con eso, además de las alteraciones en los reflejos oculocefálicos y oculovestibulares, lo que nos falta sumar es el tipo de respiración. Porque vamos nosotros, a medida que el daño va incrementándose, los cambios pupilares van sucediendo, la pérdida de reflejos va aumentando y la respiración también va cambiando como parte de afección, sobre todo del tallo cerebral. Entonces tengo varios tipos de respiración, como la respiración con la hiperventilación sostenida, o pacientes que empiezan a hacer una respiración ya con interrupciones que ustedes conocen, que es de Cheyne-Stokes, rápido, disminuye, y luego esos periodos chiquitos de apnea que pueden ir haciéndose cada vez más grandes. O la respiración eumeica, que es totalmente descompuesta, aunque todavía tiene algunos momentos de ventilación normal. Conforme pasa el tiempo, esa misma respiración se hace muy superficial, lo que me está asegurando que el paciente ya no está teniendo una adecuada oxigenación, y que seguramente vamos a tener un desenlace pronto, si es que no, y sobre todo si el caso amerita y si es reversible la situación, pues tratar de hacer algo más
antes de dejar que el paciente caiga en paro respiratorio. La asociación de problemas respiratorios con cambios pupilares no es exactamente la misma. Generalmente puede haber cambios a medida que van las pupilas perdiendo sus reflejos y su respuesta a la luz, pues vamos a tener más daño, sobre todo cuando empezamos a tener anisocoria inicialmente, como sucedería en una hernia oncal, en que se hace anisocoria, y no se atiende, el paciente se queda con el crecimiento y la hernia oncal, al rato el paciente, además de que está en coma, va a tener también dilatada la otra pupila y eso va a ir aumentando el daño. Siempre es importante que en cualquier exploración veamos todas las respuestas. Los datos focales que me pueden hablar de clínicamente un mayor daño de un lado y del otro, y sobre todo ya en las partes así muy agresivas con los datos de decorticación o de descerebración, que pues son situaciones muy desagradables porque quiere decir que el paciente va en malas condiciones. Si el paciente necesita una cirugía y empieza a hacer datos de descerebración, tendremos que acelerar la cirugía lo más pronto posible. El manejo médico de los pacientes se va a basar mucho en la vigilancia, sobre todo de la evolución. Para eso mucho la escala de coma de Glasgow. Pero, por ejemplo, los casos que vamos a ver frecuentemente de traumatismo craneoencefálico, pues vamos a ver que el paciente tenemos que tener su vía aérea permeable, que esté ventilando adecuadamente, siempre sus signos vitales, incluyendo frecuencia cardíaca y presión arterial que estén estables. Funcionamiento cardiovascular es importante. Un paciente politraumatizado no solamente es trauma de cráneo, hay que pensar en la posibilidad de una ruptura de víscera hueca o una fractura de alguna extremidad, etc. La medición de líquidos y la aplicación de medicamentos son fundamentales dentro del manejo que, bueno, esto es en general. Cada caso en particular necesitará un tratamiento muy específico. Ya hemos hablado que el aumento de la presión intracraneal es la causa de muerte en la mayor parte de los pacientes que tienen algún problema neurológico, llámese un evento vascular cerebral, hidrocefalia, absceso, meningitis, hematomas o eventos vasculares hemorrágicos o cerebrales o isquémicos. Por eso es importante. Clínicamente, evidentemente, si hay un deterioro clínico del paciente, el paciente está teniendo un daño. A ver, es así como el seguimiento. El paciente tiene un traumatismo craneoencefálico, tiene la posibilidad de un hematoma. Inicialmente, después del traumatismo, se fue caminando a su casa, pero en su casa se puso mal y está empeorando paulatinamente. O sea, en las siguientes horas va empeorando clínicamente, habla, está hemipléjico, etc. Entonces, bueno, tiene una lesión que está aumentando. Puede ser edema cerebral nada más, pero puede ser un hematoma que está aumentando de tamaño y va aumentando la presión intracraneal. Las unidades de terapia intensiva, ahora contamos con diferentes aditamentos que podemos utilizar para medir la presión intracraneal, desde agujitas parenquimatosas, canales epidurales, incluso catéter intraventricular, que puede también servir para vaciar los ventrículos en caso de una hemorragia intraventricular o de hidrocefalia. Y tenemos tornillo subaracnoideo, que es el que más se usa. Es un trépano, se atornilla al hueso, aquí el cráneo, y justo cae al espacio subaracnoideo. El chiste de este tornillo es que está hueco, por dentro tiene un hueco y tiene un sensor muy sensible y con el movimiento manda un impulso eléctrico al monitor en donde yo veo el latido cerebral, que puede coincidir con el latido del corazón y con la presión arterial, pero esta onda de hasta bajito es la presión intracraneal. Es decir, como pueden ver, el cerebro tiene un espacio que es el espacio subaracnoideo. Cada vez que el corazón bombea sangre al cerebro, el cerebro recibe la sangre y ejerce un latido, un pequeño latido, muy finito, pero lo suficiente para que aumente la presión en el líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo, estimule el sensor del tornillito y eso haga que tenga yo mi gráfica normal, como la que vemos acá. Esa es la gráfica
la gráfica normal. Entonces, es así. Yo puedo estar midiendo la presión intracraneal y en determinado momento, si esta gráfica se va aplanando, quiere decir que el cerebro ya no está latiendo y ya no está estimulando el receptor del tornillo subaracnoideo. Eso implicaría una acción rápida, como por ejemplo una ventriculostomía, o simplemente poner diuréticos, o incluso acelerar el evento quirúrgico para el paciente para tratar de disminuir el craneal. Todos los que está, o que está en estado de coma en algún lugar especial, todos tienen que ser vigilantes. Entonces, generalmente, de acuerdo a cómo vamos subiendo un poquito en jerarquía, pues todo, vamos entonces cambiando. Pues tiene un personal de que estar prácticamente pegado ahí todo el tiempo. Ahora, que el médico interno, pues el médico interno también está a cargo, sobre todo cuando se lo encargue el adscrito. A lo mejor el adscrito, el intensivista puede estar ahí todo el tiempo también, bueno, en la oficina, a un lado, en los expedientes, etcétera. Y el médico tratante igual se va a su casa, pero siempre hay alguien que debe de estar al cuidado del paciente. Bien, cualquiera que sea la función, tenemos nosotros que estar con estos 4 puntos muy importante. Vigilancia estrecha de estado de conciencia, signos vitales, patrón respiratorio, pupilas y reflejos. En la historia hay casos en los cuales un paciente se cae de una escalera de varios escalones, se golpea la cabeza y se golpea la cabeza y al caer, bueno, me queda medio inconsciente unos segundos, pero reacciona ya diciendo, no, y se va a su casa. Entonces, pues uno todavía cenó un poquito con su familia, se va a dormir y en la mañana que lo van a despertar, resulta que ya murió. ¿Qué fue lo que pasó? Pues lo que pasa es que pues desarrolló un hematoma durante la noche, seguramente fue perdiendo la conciencia, pues estaba durmiendo, le subió la presión arterial y luego le fue bajando, tuvo problemas de agitación respiratoria, chain stocks, etcétera, pero estaba durmiendo solo y además hizo una anisocoria porque se le dilató una pupila, pero pues todo eso pasó mientras dormía. Por eso es importante tomar en cuenta que los traumatismos pueden no desarrollarse, los hematomas no se desarrollan tan rápidamente. En la semana que entra vamos a hablar de estado de traumatismo craneoencefálico y vamos a dar más detalles sobre esto. Bueno, esto que vieron acá es una ventriculostomía que consiste en sacar líquido sudoraquídeo a una bolsa estéril fuera del cerebro para que disminuya o baje la presión. Como pueden ver, tenemos datos de buen pronóstico y datos de mal pronóstico. Y todo empieza a partir de la calificación de la escala de Glasgow, que tomó como parámetro el 7. Más de 7 es mejor pronóstico, menos de 7 mal pronóstico. Aunque es para el traumatismo, me va funcionando para todo. Una tomografía normal es mejor que tener un hematoma o un aumento de la presión intracraneal. Un paciente de menor edad tiene mejor pronóstico que un paciente añoso. Igual, si tengo aún reflejos pupilares, está mejor que si el paciente no tiene reflejos adecuados, como la pérdida de los reflejos. También cuando el paciente ya no tiene esos reflejos de tallo. Igual localiza el estímulo doloroso, es hacer mucho mejor que cuando el paciente hace algún movimiento de decorticación o de cerebración. Por último, los potenciales evocados. Tenemos estos potenciales evocados somatosensoriales, auditivos, de tallo, etcétera. Y entonces lo normal es que yo tenga, no es otra cosa más que medir el paso de la corriente eléctrica por el tallo cerebral. En las diferentes áreas hay cinco ondas diferentes como normal. El paciente con mal pronóstico solamente tendrá una onda en los potenciales, que si está medida la función de tallo cerebral. Bien.
Con esta situación, bueno, cada paciente, de acuerdo a la causa, vamos a ir viendo el tratamiento diferente. O sea, esto es un tema en general, pero vamos a ver que cada paciente, de acuerdo a lo que origina el estado de coma, pues puede manejarse en forma diferente. Los parámetros generales es lo que hemos ahorita comentado. Algunas de las veces nos encontramos con la situación de que el paciente ya tiene criterios que nos hacen pensar que puede tener muerte cerebral. O sea, criterios de entrada, la sospecha de ausencia de la función cerebral de causa conocida e irreversible. Entonces, un paciente que tiene una coagulación intravascular diseminada y es un infarto cerebral enorme, o un paciente que tiene una hemorragia o un tumor maligno de rápido crecimiento, etcétera. Existe una evidencia clínica y radiológica de la lesión que está causando el daño, la severidad de la agresión al sistema nervioso. Excluimos causas médicas como por ejemplo un procedimiento anestésico. Es que le dejaron un sedante y pues bueno, tiene 5 días que no despierta, pero el paciente está con infusión de a lo mejor midazolam, o sea, un sedante, ¿no? Un anestésico. Entonces eso tenemos que descartarlo. Lo mismo cambios en la temperatura. La hipotermia puede mantener ocultos los datos, algunos de los reflejos normales y puedo confundirme con muerte cerebral. Bueno, sospecho que el paciente tiene muerte cerebral. Vamos a ver estos dos casos. Esta tomografía o resonancia de este lado que muestra una gran tumoración. Obviamente esto está comprimiendo el tallo cerebral y seguramente, bueno, pues eso está causando el paciente está en coma y esto va a complicar mucho porque puede tratarse de un glioma, que es un tumor infiltrativo muy maligno. En el caso del otro lado, es un video, vamos a ver si lo pueden ver. Todo lo que vean hipodenso, o sea, negrito, es una zona de evento vascular. Miren, aquí empieza a verse. Negro, 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 todo esto negro. A este paciente se le tapó la arteria basilar e hizo una isquemia que fue, obviamente, es un daño mayor porque compromete también la circulación del tallo cerebral. Entonces, bueno, esos son los criterios. Tengo esas imágenes. Tengo un paciente con criterios que sospecho que tenga muerte cerebral. Bueno, ¿y cuáles son los criterios mayores? Clínicamente se siente en coma. Obviamente, si el paciente tiene muerte cerebral, debe de pasar en algún momento por un estado de coma. Entonces, aunque sea muy corto. No hay ninguna respuesta a estímulos dolorosos. Hay pérdida de reflejos de tallo. O sea, no hay, podemos ahí cero tallo y por lo tanto los óculos cefálicos y los óculos vestibulares que vimos estarán ausentes. Tampoco habrá reflejos corneales ni dolorosos. Habrá arreflexia faríngea y traqueal. El paciente básicamente se encuentra en apnea, pero está conectado a un ventilador, lo que hace que al estar conectado al ventilador, pues eso lo mantiene con vida al paciente. Entonces son los criterios mayores. Exacto, me preguntaban, bueno, ¿y cuándo toma uno la decisión? Si yo cumplo los criterios clínicos, puedo retrasarme un poco, esperar el resultado de algún último medicamento, alguna cirugía, algo, pero si cumplo los criterios clínicos y la recomendación es que esto sea en conjunto con algún otro médico o un grupo de médicos, tomar la determinación de pedir la confirmación con un criterio paraclínico. A nivel mundial existen muchos criterios que pueden utilizarse paraclínicamente, como la geografía cervical sin el llenado en la bifurcación carotídea, el polígono de Willis, o el Doppler transcraneal, o la tomografía por edición de positones, pero el más usado pues es el electroencefalograma. La historia del electroencefalograma también cambió conforme pasó el tiempo, porque era tener un electroencefalograma 30 minutos isoeléctrico. Hoy, a las 48 horas tener otro isoeléctrico y entonces ya se declaraba muerte cerebral.
para ese entonces, los posibles órganos rescatables, pues ya todos se habían deteriorado. Eso hizo que la mayor parte de las veces, hasta la actualidad, es norma oficial mexicana, por ejemplo, de que prácticamente para declarar un muerte cerebral, desde el punto de vista paraclínico, es suficiente con un grama isoeléctrico por 30 minutos, no, 1 hora. Y con eso es por declarado la muerte cerebral. Entonces, nosotros vemos la electroencefalografía normal con la actividad eléctrica. Este electro ya es un paciente en coma y este ya es un paciente con muerte cerebral. Ya tiene criterios, ¿sí? No hay actividad, hay ningún estímulo. El electroencefalograma es isoeléctrico y eso ya me da el criterio paraclínico más importante para la toma de decisiones. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá, lo que vimos ahorita de coma? Doctor, ¿se tienen que cumplir todos los criterios mayores? Sí, se tienen que cumplir todos los criterios mayores que generalmente se cumplen. Porque cuando tú tienes un poquito de duda de los criterios mayores, si tú tienes duda, entonces no tienes no puedes tú determinar la muerte cerebral clínicamente. Entonces, aquí lo más importante, por ejemplo, lo que ha pasado, de repente las pupilas como que no se dilatan totalmente, o como que tú puedes ver cierta respuesta pupilar. Bueno, mientras no tengas pérdida de eso, entonces, pues sí, tienes todavía la opción de que el paciente tenga una recuperación. Claro que va a depender, también les comentaba, depende de la lesión, la causa, ¿sí? La secuela que vaya a tener. Imagínense un paciente de 87 años que ya tiene un EBC hemisférico derecho y ahora hizo un hemisférico izquierdo y está en coma. Y entonces es bien difícil porque es un paciente que ya va a estar cuadripléjico, tiene 87 años, ¿sí? A lo mejor va a poder salir adelante, pues tal vez con los ojos abiertos, con sonda de alimentación. O sea, muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta también y que son difíciles en ese momento. Y ahí, la toma de decisiones, obviamente un grupo de médicos, siempre hay que buscar el apoyo para que uno no tome la decisión arrebatada o la decisión así en forma independiente. Claro que uno tiene que dirigir eso, pero siempre es bueno tener el punto de vista de algún otro médico, por ejemplo, el intensivista, o tener el punto de vista de algún otro clínico que diga, bueno, es que las cosas están así y cuál es el pronóstico. Entonces, no estoy diciendo que se tenga que hacer así, pero la pregunta, y eso es una situación complicada, un paciente de 87 años con una gran lesión cerebral y que pues tiene todavía por ahí algún reflejo, qué tanto vale la pena seguir hasta el último momento con medicamentos, sabiendo que a lo mejor si es que sobrevive a este proceso, va a quedar con una secuela por un tiempo hasta que se complique. Es muy difícil tomar una decisión así, generalmente la tienen que tomar los familiares en cuanto a eso, pero para la pregunta específica que me dices, se tienen que cumplir todos los criterios, pedir los criterios paraclínicos, bueno, que básicamente es el electro, es lo que hacemos, y decidir lo de en qué momento tiene ya muerte cerebral. Gracias, doctor. Doctor, disculpe, ¿Sí? Sí, pero antes de, utilizar los criterios se deben cumplir ciertos prerequisitos, ¿no? Como que esté en temperatura normal, que no tenga ningún fármaco depresor, relajante, que tenga una presión arterial claro, sistólica mayor claro, a 100, o no es necesario. claro. No, sí es necesario. Aquí están criterios de entrada. A lo mejor ahí hay que especificar. Esos son los criterios de entrada, son los prerequisitos. Sospechamos que tiene muerte cerebral, pero voy a descartar, bueno, que realmente tenga una lesión suficiente para causar muerte cerebral.
sea compatible con el diagnóstico. Excluir causas médicas o metabólicas o intoxicación. Ahí es donde entra lo que me comentas de la presión, lo que tiene que un problema metabólico, la hipotermia, un paciente que está todavía con sedación. Pues no, bueno, esos son los criterios de entrada, son los prerequisitos. A eso me refería cuando comentamos con esos criterios de entrada, la sospecha, ¿no? Ah, bueno, es que, o sea, por lo que yo había leído, se tiene como que estabilizar al paciente, o sea, para realizar la evaluación neurológica. Sí, todo, O sea, todo, sí, pues sí, claro. Tú tienes que, es más, tú no le quitas, al contrario, tú haces todo lo que tienes que hacer. Y en este proceso hay una cirugía, la haces. Si este proceso tienes que ponerle diálisis, pues le pones diálisis o hemodiálisis, o sea, sí, no, hay que hacer todo, 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 todo. Aquí la evaluación del paciente neurológicamente para determinar coma cerebral generalmente la pide el médico encargado del paciente. Claro, es poco frecuente que haya pacientes que lleguen así como la indicación, valorar muerte cerebral, que sean tuyos nada más, o sea, te digo desde el punto de vista neurológico, es difícil. Casi siempre te hablan porque, por ejemplo, algo de lo que pasa frecuentemente, un paciente que cae en paro en cirugía, sale de cirugía en paro, pero ¿qué pasa? Salió a las 8 de la mañana de una cirugía en la madrugada, les cayó un paro en la cirugía, sale, está con ventilador, y dices, ¿a qué horas terminó la anestesia? No, pues la anestesia a las 6 de la mañana. Entonces a las 8 lo estás viendo, no puedes tú decir, no, pues no, ahorita no puedes tomar una decisión porque estás muy pronto a un evento anestésico. Tienes que esperar a que pase todo el tiempo que elimine el anestésico, que se pueda revertir un poco, para poder decir cómo están las cosas. Y a veces son 24 horas después o 48 horas. Hay pacientes con insuficiencia renal o problemas hepáticos que tardan en eliminar los anestésicos, o sea, tardan mucho tiempo. Entonces, pues hay que esperar hasta el último momento para poder hacerlo. O sea, sí, tienes razón, es un diagnóstico fácil. No es así como que pues ya, no. Muy convencido de que realmente los criterios por los cuales te están pidiendo la valoración de muerte cerebral existen. Con el mínimo detalle que no, nada. Es más, teniendo los criterios mayores, aún teniendo los tres, y teniendo un electroencefalograma que sale con poquitita actividad de repente, algo mínimo por ahí, pues no puedes tú declarar muerte cerebral, ¿no? Pero sí tienes que estar muy seguro de todo. Ok, doctor. ¿Sale? Muy bien, chavos. Miren, en teoría sigue traumatismo craneoencefálico. Solo que estoy actualizando, cambiando, adaptando un poquito las pláticas para que sean en línea y por eso tengo que hacer este movimiento. Lo vamos a ver al final. Traumatismo craneoencefálico, vemos otro poco de esto. Hoy vamos en unos 15 o 20 minutos que nos quedan a dar la introducción y dolor de... Perdón, me atoro acá. El dolor de cabeza... Bueno, yo tenía una Adelante, duda te escucho. en cuanto al tema pasado. En cuanto a la escala Dime. de cómo de Glasgow, bueno, se puede obtener un puntaje, pero con distintas combinaciones, ¿no? Por así decirlo. Entonces, Sí, claro. modifica como las medidas a tomar para cada uno de los casos, o no sé. Pero la modificación más bien depende de lo que esté originando el estado de coma. Sí, te entiendo. Si, por ejemplo, dice con más puntaje en la respuesta motora y menos en la verbal, ¿no? Así, o al revés. Entonces, sí, eso pues depende de la decisión y el tratamiento y el cambio. No depende
a cada parámetro, sino depende de lo que esté originando el estado de coma. Sí, porque, por ejemplo, tener un tumor cerebral en el área del lenguaje, entonces el paciente va a hacer en el lenguaje muy baja. ¿Sí? Entonces, de todos modos, el tratamiento sería extirparle el tumor. Entonces, eso sería haz de cuenta que el ejemplo, ¿no? Si tiene muy bajo, otro paciente tiene una encefalopatía y a lo mejor donde está es que tiene mucha agitación y el problema es la respuesta motora. Y los tratamientos van a ser diferentes, pero bueno, el resultado al final tiene que ser el mismo, que es el tratar de que el paciente esté bien. Sí, no cambia la toma de decisiones el que salga más acá o allá, no más bien el porcentaje o el valor total y cada etiología del estado de coma. Claro. ¿Algo más, chavos? Bueno, el tema de dolor de cabeza resulta que es muy interesante y debe ser fundamental. Como médicos generales debemos de saber perfectamente del dolor de cabeza, así como debemos de aprender perfectamente de hipertensión, de diabetes, de todo lo que viene a ser algo cotidiano. El hablar de dolor de cabeza, pues es el conocer las etiologías y conocer los parámetros más importantes, pues es fundamental. El médico general, el ginecólogo, el ortopedista, el pediatra, todos debemos de saber dolor de cabeza. Y por eso es que tenemos que abordar el tema ampliamente y lo abordamos de acuerdo a la Sociedad Internacional es que hay una sociedad que se encarga precisamente de eso, estudio de las cefaleas, y son los que las clasificaciones diferentes y los nuevos tratamientos y demás de esto. Para entender bien, primero debemos ver por qué duele la cabeza, por qué hay dolor de cabeza. Este que ven aquí es un mito muy antiguo, que es el castillo de Dublín, en Irlanda, en donde vio precisamente un personaje que nunca tuvo dolor de cabeza, mucho menos migraña, y el que es un personaje de ficción, de la mitología celta. Esto me parece broma, pero me da el entendimiento. Para tener dolor de cabeza, necesito tener cabeza. Y aunque suene en broma, tengo cabeza, entonces tengo estructuras sensibles al dolor. Estructuras intracraneales sensibles al dolor, como las que ven aquí, empezando por las arterias del polígono de Willis, los senos venosos, las arterias de la dura madre y la dura madre, y otros pares craneales netamente sensitivos, como quinto, noveno, décimo pares craneales. Bien, de la misma forma como hay estructuras intracraneales sensibles al dolor, también hay estructuras extracraneales sensibles al dolor, como los músculos extracraneales, los senos faciales, la cavidad oral y las órbitas. Bueno, esas estructuras intra y extracraneales son las que duelen. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos para los cuales pueden doler estas estructuras? Mecanismos de sensibilización, quiere decir, tenemos receptores sensitivos en las diferentes zonas, y el mecanismo que lo va a echar a andar, 4 específicamente: vasopresión, tracción, presión directa e inflamación. Y entonces podemos hablar nosotros que de acuerdo al tipo de dolor, tengo la etiología, o puedo combinar etiologías. Por ejemplo, un paciente que tiene un tumor cerebral tiene inflamación como mecanismo, pero también tiene presión directa, ya que comprime estructuras sensibles al dolor. Contracción, como en el caso del esguince cervical, tengo presión directa como el hematoma, por supuesto la vasodilatación, principalmente como en la migraña, en donde vasodilatación y algunas otras patologías que causar
vasodilatación. Y entonces, esos son los mecanismos, solos o combinados. Bien, las cefaleas se dividen en primarias y secundarias. Esta clasificación que ven acá ya es un poquito visible para ver la diferencia. En las primarias, principal la vascular y la tensional, y en las secundarias, todas diferentes que se deben a problemas estructurales o inflamatorios. En el 2018 sale la última clasificación de la cefalea, de acuerdo a la IHS, y esta clasificación pues igual me da dos grupos principales y un tercer grupo, y esto aquí están ya en la traducción. La primera parte son las cefaleas primarias y encabezadas con la migraña. La migraña es la más importante de las cefaleas por su fisiopatología, mas no es la más común es la cefalea tensional. Y hay otras cefaleas trigeminales, autonómicas, otras cefaleas primarias, eso son un poco frecuentes. Las cefaleas secundarias son aquellas atribuidas a algo. Estas son importantes tenerlas en cuenta porque las cefaleas secundarias pues son muchas de las veces tratamientos de urgencia, pero son cefaleas secundarias o atribuidas a algo y tienen un patrón común. Cefalea con una o más de las siguientes características que vamos a ver acá, pero cumplen los criterios CID. Evidencia de entorno que se sabe que puede producir cefalea. Por ejemplo, tumor cerebral. Bueno, o bueno, uno que podamos manejar más rápidamente. Una hipertensión arterial. Bueno, la hipertensión arterial puede dar una cefalea secundaria. La cefalea ocurre en estrecha relación temporal con dicho trastorno. Si el paciente está hipertenso, tiene cefalea. Lleva 5 días con hipertensión, 5 días con cefalea. Y existe evidencia de relación causal. Sí, sabemos nosotros que la hipertensión puede causar vasodilatación y los cambios de vasoconstricción, vasodilatación, favorecen la cefalea. La cefalea se reduce enormemente o se resuelve en los 3 meses siguientes tras el tratamiento exitoso o remisión del problema. Si la cefalea estaba relacionada al tumor y le quitamos el tumor, pues se acaba el problema. Si era por la hipertensión y el paciente lleva ya 3 meses controlado su presión, ya no tiene por qué tener cefalea atribuida a la hipertensión. Entonces, esas son las cefaleas secundarias. Y dentro de estas aparece una que se llama la cefalea explosiva hiperaguda o cefalea en trueno. Y estas, bueno, pues esta es la lista grande que ven aquí de todas las cefaleas que pueden ser desde aneurismas, problemas vasoconstricción cerebral súbito, disección arterial, trombosis, pérdida de líquido cefalorraquídeo, la crisis o la emergencia hipertensiva, la presencia de traumatismos con hematoma subdural, epidural, hematoma cerebeloso, las neuroinfecciones o los eventos vasculares cerebrales, sobre todo los hemorrágicos. Entonces, estas son las cefaleas agudas o hiperagudas o explosivas. Bien, para fines prácticos, nosotros tenemos una clasificación clínica. Imagínense ustedes, decir ahorita, de repente están ahí en su casa ahorita, y llega la vecina y les toca y les dice, oye, yo sé que estás estudiando medicina, y es que es esa, y qué me tomaré, o qué, ¿no? Y pues no sabemos nada del dolor de cabeza. O van a la reunión familiar, que hoy no hay reuniones familiares ahorita por la pandemia, pero pronto que haya una reunión familiar, bueno, llegan y vas a ver que así es, porque el primo que está estudiando medicina, que ya va avanzado y que es bueno, pues sí, todos los primos, tíos, todo el mundo va a consultar. Se vuelve la comida de la familia, pero es una consulta de jornada acumulada. Los van a preguntar y dice, oye, primo, ven, mira, fíjate que oye, me duele la cabeza, me duele aquí, me pulsa, ¿qué tendré? Entonces, de repente es como si ustedes tuvieran una visión de rayos X, o que, pues no sé, vamos a ver qué tipo de dolor, son muchas cosas las que hay que tomar en cuenta. En esta gráfica vamos a meter 4 grupos de dolor de cabeza. Ahí aparecen todos los dolores de cabeza del mundo. Leve, moderada y severa es la intensidad. Y aquí en días, y puede ser tiempo, puede ser la frecuencia o la duración. El primer tipo de dolor de cabeza es la cefalea aguda. Cefalea aguda de una sola vez. Por ejemplo,
una hemorragia cerebral, severísima intensidad, rápido, ¿sí? Una meningitis también. La cefalea aguda recurrente, ahí viene la migraña y problemas endocrinológicos. ¿Esta cómo es? No, pues esta cefalea es muy intensa también, pero se quita y deja un tiempo hasta que llega la siguiente crisis y vuelve a dar una cefalea aguda recurrente. Ahí viene la migraña que vamos a ver mañana. Y luego la crónica progresiva es fea porque es la que desde que empieza no se quita, sube, relacionada a tumores, hidrocefalia, etcétera, ¿no? Y por último, la crónica no progresiva, que es así como la tensional, a veces más, a veces menos, ahí la tengo. Cuando presenta su Oficina Nacional de Residencias Médicas, hay casos clínicos que siempre los ponen, donde tienen que ver con cefalea. Y les van a preguntar cuál es la cefalea más común, y es la cefalea tensional. Y les van a preguntar cuál es la asociación más frecuente de cefaleas, y por supuesto la asociación más frecuente es el paciente que tiene migraña, pero que también tiene cefalea tensional. Y eso hace una cefalea, dos componentes, un componente tensional, muscular, y complica el diagnóstico y complica más el tratamiento. Por eso es que cuesta mucho trabajo a veces. Ellos mismos complican las cosas porque cada vez que sube el dolor, pasa el efecto analgésico, sube el dolor, baja el dolor, sube el dolor. Cada vez que tomo analgésico, baja el dolor transitoriamente y aparece la cefalea de rebote o cefalea por abuso de analgésicos. El famoso bioelectro que anuncian en la tele, pues es un protagonista importante de esta cefalea, que está un cuadro clínico complicado, como lo vamos a ver en unos casos clínicos que veremos en próximas clases. También tiene que ver mucho la clasificación topográfica. ¿A dónde le duele la cabeza, señora? Y entonces ya sea que me duele por acá, o sea, cuando tiene todo, pues es que a veces me duele aquí, pero acá, o sea, eso equivale a una cefalea tipo tensional. Solamente es el ojo. Hay unas cefaleas en brotes, como la cefalea en racimos o de clúster que vamos a ver, que es así. La migraña, pues hemicránea, aunque puede ser de uno o de otro lado. Sinusitis, que es en el centro, que también lo presentan pacientes con algo que se llama dolor facial atípico, que vamos a revisar. Bien, vamos a dejar acá la clase. Mañana vamos a hablar de cefalea tensional. Vamos a hablar de migraña. Mañana es miércoles. El jueves vemos comorbilidad de la migraña y terminamos cefaleas. Aunque, a ver si nos da tiempo, pues, este mismo jueves terminar los otros dolores craniofaciales, porque tenemos que ver neuralgia del trigémino y síndrome de Costen, como son síndromes dolorosos craniofaciales. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctor. ¿No? No, doctor. ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando, amiga? Te ves muy triste. No, doctor. ¿Eh? No. Órale, pues. Bueno, chavos, nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias. Hasta mañana, Doc. Adiós.